Repetir, Carmelita Salinas, con todas esas personas yo las conozco, sé cómo viven. Bueno, la Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba los niños y iba a hacer su sacrificio, ¿no? Muy buenas noches, te saluda Archivos sin clasificar y espero que estés teniendo una linda noche. A continuación vamos a platicar sobre el caso de Beto en el podcast de Penitencia. Es importante notar que aunque el título del video menciona su entretenimiento para actividades delictivas, el testimonio detalla una vida marcada por el abandono y la violencia extrema. Hoy, en Archivos sin clasificar, te estaré platicando los puntos más importantes expuestos por él en diferentes tiempos del video. Beto relata cómo empezó de niño lanzando fuego en los semáforos y en el entretenimiento robaba bolsas de autos. A los 9 años, él y su amiga, que él declara su noviecita, otra niña de la calle, fueron secuestrados por una organización que él llama La Perrera. Describe las condiciones inhumanas donde los tenían, 1 año y 3 meses sin bañarse, bajo entrenamiento físico y psicológico extremo. Menciona que si los niños no aguantaban o se rebelaban, los mataban y tiraban sus cuerpos en Tlalpan, en la Ciudad de México. Beto expone que su entrenamiento era para realizar el trabajo sucio de figuras poderosas, incluyendo políticos y artistas. Afirma haber presenciado rituales y sacrificios en Veracruz, e incluso haber cometido secuestros y asesinatos por orden de estos grupos. El primer asesinato y sueldo. Confiesa que a los 10 años mató a su padre adoptivo, un exjudicial, en venganza por los abusos sufridos. Poco después recibió su primer pago. Eran 200,000 pesos por robar niños, justificando en su mente que al robárselos, los salvaba de sufrir lo que él vivió. Explica que el gobierno o grupos de poder usaban niños como él porque podían entrar a cualquier lugar, hospitales, escuelas, calles, sin levantar sospechas. Su labor era llevar niños a diferentes estados para cultos o sacrificios. Beto menciona que entre las personas que frecuentaban este mundo de poder y santería había artistas y políticos. Aunque no da detalles extensos sobre una relación personal profunda con la actriz y cantante Carmen Salinas, en este punto exacto la menciona, es decir, en el minuto 22:25, la menciona dentro del círculo de figuras públicas que conocían o participaban en este entorno oscuro de la televisión disfrazada. A pesar de haber tenido dinero, lujos e incluso un departamento en Polanco a los 11 años, piensa que preferiría vivir de nuevo en las coladeras. Para él, allí había una familia real y honestidad, mientras que el dinero lo transformó en una mala persona. Beto relata cómo fue traicionado por sus propios empleadores. Cuando él ya no era útil, afirma que el gobierno tiene las llaves de todo y que aunque podrían sacarlo de prisión, no lo hacen, porque él sabe demasiado y les causaría muchos problemas. Él mismo reflexiona sobre cómo el dinero nunca llenó sus vacíos. Siente que su destino ya estaba escrito y que sus pensamientos no son buenos. Su historia es el resultado del sistema y las personas que lo rodearon. E incluso al final confiesa que intentó suicidarse varias veces, pero no le tocaba. Concluye que debe quedarse vivo para pagar en vida toda la mierda que hizo.
aceptando que en este mundo la factura de algún modo se tiene que pagar. Se mantienen las menciones que resumí anteriormente. Se ha reportado en redes sociales y medios de comunicación que partes específicas del testimonio original fueron editadas y censuradas debido a la naturaleza extremadamente delicada de las acusaciones. Esto es lo que se sabe sobre todo lo que se discutió respecto a las estrellas y al tráfico de niños. Beto afirma que durante su tiempo trabajando para el poder, una mezcla de políticos de alto nivel y delincuencia organizada, fue testigo de cómo artistas famosos acudían a realizar rituales de santería. Mencionó a Carmen Salinas como una de las figuras que presuntamente participaba en estos círculos. Según su relato, ella y otros famosos buscaban protección o éxito a través de estos rituales. En los fragmentos más polémicos, Beto describe que estas figuras no solo iban por lecturas de cartas, sino por rituales que requerían ofrendas de alto impacto. Lo que causó mayor impacto fue objeto de edición en diversas plataformas o discutido en versiones de corte del director en redes como TikTok. Fue el detalle sobre el destino de los menores robados. Beto expuso que él mismo participaba en el traslado de niños desde hospitales y calles hacia lugares como Catemaco, Veracruz, donde supuestamente eran entregados a políticos y artistas para sacrificarlos. Afirma que el gobierno estaba coludido, por lo que nunca hubo investigaciones sobre estas desapariciones, ya que los beneficiarios eran las mismas personas que controlaban las instituciones. Tras la viralización del podcast, la hija de la fallecida actriz María Eugenia Plasencia reaccionó indignada, negando categóricamente las acusaciones y calificándolas de calumnias contra una persona que ya no puede defenderse. Saskia Niño de Rivera, la conductora del podcast, ha tenido que aclarar que su labor es dar voz a los testimonios de los internos, pero que la veracidad de los hechos relatados, específicamente nombres de terceros, es responsabilidad de quien los emite. Recientemente circuló el rumor de que Beto había muerto en su celda el día de hoy, pero Saskia Niño de Rivera desmintió esto en sus redes sociales el 4 de marzo del presente año, confirmando que sigue con vida y cumpliendo su condena. El caso ha generado un debate nacional sobre la protección de menores en México y si los testimonios de criminales, aunque sean impactantes, pueden servir para destapar redes de corrupción y trata que han operado bajo la sombra del poder y el espectáculo durante décadas. Beto narra un sistema donde el crimen organizado no solo busca dinero, sino que sirve como un proveedor de insumos para rituales de élite. Describe que el robo de infantes en hospitales y calles de la Ciudad de México como una tarea simplificada por la falta de registro civil de muchos niños, lo que los hace invisibles para el sistema. Además menciona específicamente Catemaco, Veracruz, conocido mundialmente como la tierra de los brujos, donde presuntamente se realizaban estos sacrificios subterráneos para figuras de alto nivel. La mención de Carmen Salinas fue el punto más disruptivo, aunque ella siempre se presentó como una católica devota y madre de los artistas. En el submundo de la farándula siempre existieron murmullos. Se rumoreaba que la influencia y permanencia en el poder mediático, político como diputada, no eran casualidad. Los críticos de estas teorías sugieren que su fe era una fachada para ocultar su papel como madrina o protectora en círculos de santería y palo mayombe. Tras el podcast, su familia calificó las declaraciones como una calumnia total, señalando que Salinas era conocida por su caridad
y que no hay una sola prueba física de tales actos. El hecho de que el fragmento donde se le nombra fuera retirado de la versión original del podcast alimentó la teoría de que el sistema sigue protegiendo su imagen. Históricamente, desde la época prehispánica, el sacrificio humano estaba ligado al control político. En la era moderna, autores como José Gil Olmos, Los brujos del poder, han documentado cómo presidentes y líderes sindicales como Elba Ester Gordillo han consultado a brujos africanos o chamanes para mantenerse en el cargo. Estas teorías se asemejan al fenómeno global de Satanic Panic de los años 80 y 90, donde se alegaba la existencia de redes de élite que abusaban y sacrificaban niños. En México, el caso de los narcosatánicos, Adolfo de Jesús Constanzo en los 80s, dio una base de realidad a estos temores, al demostrarse que criminales y algunos oficiales de policía participaban en sacrificios humanos para obtener invisibilidad ante la ley. Hasta hoy no se ha hallado fosa o centro de sacrificio vinculado directamente a las residencias o propiedades de los artistas o políticos mencionados por Beto. Saskia Niño de Rivera ha señalado el relato de Beto debe verse como la percepción de alguien que creció en la violencia. Beto pudo haber sido utilizado para transportar niños, pero su interpretación es que eran para sacrificios de artistas. Podría ser una mezcla de lo que él vio y lo que sus captores le dijeron para aterrorizarlo. Beto afirma que artistas lo usaban para el mal. Beto dice que practicaba la trata de niños, es decir, lo robaba para ofrendas. México tiene índices altamente alarmantes de desaparición de menores, a menudo ligados a trata sexual o trata de órganos, pero rara vez confirmados en rituales. Beto habla de Catemaco como un lugar de entrega de las víctimas, centro real de esoterismo que mezcla turismo con prácticas privadas de magia negra. Además señaló a Carmen Salinas como compradora de niños para ritos. Carmen Salinas es una figura de gran poder político-social, pero las acusaciones carecen de pruebas judiciales. Beto afirma que robaba niños de hospitales y calles durante finales de los 90 y principios de los 2000. México enfrentó una crisis de niños invisibles. En esa época, el sistema de registro civil, tal y como dice Beto, era mucho más vulnerable. Las denuncias de robo de infantes en hospitales públicos, específicamente en el área de Tlalpan y el centro histórico, eran frecuentes, pero rara vez terminaban en procesos judiciales debido a la falta de pruebas o a la corrupción de los ministerios públicos. La narrativa de Beto coincide con el modus operandi de las redes de trata que aprovechaban la falta de vigilancia en zonas marginadas como la Ciudad de México. Beto menciona que los niños eran llevados a Veracruz para sacrificios. Investigadores de derechos humanos hablan de que existen reportes de organizaciones como la Red por Derechos de Infancia en México, con las siglas REDIM, que han señalado históricamente a Veracruz como un punto crítico de tránsito para la trata. Si bien la mayoría de la brujería en Catemaco es una atracción turística, existen los llamados sábados negros y la misa negra. En la cueva del cerro de la zona, en la década de los 90, investigaciones periodísticas de figuras como José Gil Olmos documentaron que a estos eventos privados asistían camionetas blindadas con vidrios polarizados,
presuntamente transportando a políticos y empresarios. Aunque Beto habla de sacrificios y rituales, los hallazgos judiciales en Veracruz han sido catalogados principalmente como víctimas del narcotráfico. Sin embargo, la presencia de restos óseos de menores en zonas aisladas de Veracruz han sido denunciadas por colectivos de las madres buscadoras. Aunque el Estado nunca ha vinculado formalmente estos hallazgos con sectas, tal vez sea para no generar pánico social. Para entender por qué el testimonio de Beto suena verosímil para muchos, hay que mirar el libro de los brujos del poder. En esta investigación se detalla políticos y santería. Se documenta que figuras del más alto nivel en el gobierno federal mexicano han viajado a África y a Veracruz para realizar rituales que involucran sangre de animales y, en rumores nunca probados judicialmente, ritos más oscuros. El testimonio de Beto refuerza la teoría de que estos rituales actúan como un pacto de silencio entre la élite. Si todos participan en algo atroz, nadie puede delatar al otro. Coincidencias con el caso de los narcosatánicos. Aunque el caso de Adolfo de Jesús Constanzo en 1989 sentó un precedente judicial en México que valida parte del relato de Beto, se demostró que Constanzo tenía clientes en la Policía Federal y en la farándula. La creencia de que sacrificar a alguien es puro, como un niño o un extranjero, otorgaba protección sobrenatural contra las balas, y la justicia era un motor en esa secta. Beto menciona que a él lo entrenaron para ser un perro sin dueño, una pieza desechable en este mismo tipo de lógica esotérica. Análisis de veracidad judicial. El robo de niños en Ciudad de México, es decir, miles de expedientes de niños desaparecidos sin rastro en los 90, es muy probable. Participación política, documentada en el libro de los brujos del poder, tiene un estado de testimonio, es decir, real. Participación de Carmen Salinas, sin registros judiciales, solo rumores y el testimonio de Beto. Esto se catalogaría como no probable. El testimonio de Beto es una pieza que encaja en un rompecabezas de impunidad estructural. Aunque es difícil probar legalmente que Carmen Salinas o un político específico compraron un niño para un sacrificio, la infraestructura criminal que Beto describe, como el robo de niños y el transporte a Veracruz y la protección policial, sí existió y ha sido documentada por periodistas de investigación y defensores de los derechos humanos. Su relato es la versión de quien estuvo en la cocina del crimen, viendo los ingredientes pero quizás sin entender toda la receta política detrás. Beto menciona que las estrellas que vemos en la pantalla tienen una vida secreta ligada a sacrificios para mantener su fama, pero esta idea no nació con él. Se conecta con teorías de décadas atrás. En el cine de oro y la televisión posterior se rumoraba que el éxito masivo no era solo un talento, sino un derecho de piso que incluía rituales. Existe una leyenda urbana persistente, nunca probada, sobre Gaspar Genaine, mejor conocido como Capulina, y la supuesta posesión de cintas snuff, videos de asesinatos reales. El rumor sugiere que estas cintas circulaban en fiestas privadas de la élite política y artística, donde se utilizaban como moneda de cambio o parte de rituales de iniciación, muy similar a lo que Beto describe como el trabajo sucio para el gobierno. Beto afirma que robaba niños para rituales. En el contexto del espectáculo, esto se vincula con dos teorías.
adrenocromo y rituales. Aunque es una teoría conspirativa moderna, en México ya existía el rumor de que los actores y actrices de avanzada edad participaban en ritos con menores para absorber energía o mantenerse vigentes. El caso de las Poquianchis y su nexo político. Históricamente se ha comprobado que las redes de trata servían a poderosos. Beto valida esto al decir que él era un perro sin dueño que entregaba mercancía a personas que la televisión nos enseñó a amar, como Carmen Salinas. Carmen Salinas, la madrina del inframundo. La relación entre lo que Beto y la figura de Salinas es clave por su papel como enlace. Salinas era conocida por tener la llave de todas las puertas, desde la de los presidentes hasta la de los criminales más peligrosos en la cárcel, a quienes visitaba frecuentemente. Beto sugiere que su devoción religiosa y su carisma eran el disfraz perfecto. En el ocultismo se dice que los ritos más efectivos son realizados por quienes parecen más inofensivos. El hecho de que Salinas fuera una figura materna para todo el gremio le habría permitido, según estas teorías, conocer y facilitar los gustos oscuros de la élite. Investigadores del esoterismo en México señalan que el cine de oro estaba lleno de simbolismos masónicos y ocultistas. Películas de terror mexicano en los 50s y 60, como las de Fernando Méndez, usaban locaciones que, según se dice, eran centros reales de reunión para logias y sectas. Cintas snuff. El rumor de las cintas de Capulina o de otros cómicos de la era blanca sugieren que, mientras el pueblo reía con humor blanco, las élites consumían violencia real. Beto confirma esta dualidad al decir: ellos lo disfrazan en la tele, pero por fuera yo hacía el trabajo sucio. El uso del pánico satánico o el ocultismo como herramienta política en México ha sido una estrategia histórica de distracción y encubrimiento. El testimonio de Beto no es el primero en ser descalificado o manipulado en el pasado. En el pasado, el gobierno ha utilizado la narrativa de sectas satánicas para cerrar casos que en realidad involucraban redes de corrupción estatal, crímenes de Estado. El caso de los narcosatánicos, 1989, el Plan Maestro. Este es el ejemplo más claro de cómo se usó el ocultismo para encubrir al poder. Adolfo José Constanzo no era solo un fanático, era el protector de cargamentos de droga de familias poderosas. Cuando el caso estalló tras el asesinato de un ciudadano estadounidense, Mark Kilroy, el gobierno de Salinas de Gortari enfocó toda la atención mediática en la misa negra, los calderos de restos humanos y el palo mayombe. Al catalogarlos como locos satánicos, se evitó investigar a los altos mandos de la Policía Federal y la DFS que aparecían en las nóminas de Constanzo. La narrativa del mal absoluto sirvió que la sociedad no preguntara por los nombres de los políticos que frecuentaban el rancho Santa Elena. Beto menciona que los políticos y artistas participaban en estos cultos. En la ciencia política, esto se analiza como un mecanismo de cohesión criminal. Si todos somos culpables, nadie habla. Obligar a un funcionario o a un artista a participar en un acto atroz, como un sacrificio, es la forma definitiva de asegurar su lealtad. Si alguien intenta traicionar el sistema, el grupo revela su participación en el crimen ritual. Cuando Beto dice el gobierno tiene las llaves de todo, se refiere a que el sistema no lo castiga por malo, sino que lo mantiene encerrado, un testigo de estos pactos de sangre. El caso de Carmen Salinas y las menciones a Capulina
entran en esta categoría. La santificación pública. Personajes como Salinas servían para dar una imagen de moralidad, cercanía al pueblo. Políticamente esto es útil. Un pueblo que confía en su abuelita nacional es un pueblo que no sospecha que ella puede estar sentada en la misma mesa que un traficante de niños. A veces, el mismo gobierno permite que circulen rumores de pactos con el diablo, de ciertos políticos para generar miedo. Si el pueblo cree que su líder tiene poderes oscuros o protección sobrenatural, la resistencia civil disminuye. Históricamente, cuando han ocurrido desapariciones masivas de niños o jóvenes que involucran a juniors, hijos de políticos o empresarios, la narrativa del culto ha servido para desviar la investigación. Se busca un grupo de personas marginadas, se les acusa de satanismo y se cierra el caso, evitando ligar a los verdaderos beneficiarios de la trata de personas o de sus órganos. Lo que Beto confirma, él narra que el robo de niños era invisible políticamente. Es más fácil aceptar que un loco satánico se llevó un niño para que exista una red institucional del tráfico humano operada desde las propias oficinas del gobierno. El testimonio de Beto ha causado tanto revuelo porque rompe con la estratificación del secreto al señalar que el satanismo y el sacrificio no solo son creencias, sino una herramienta de control político y económico. Beto está exponiendo el motor que mueve una parte de la élite mexicana. La edición del podcast y los intentos por desacreditarlo como loco o traumado son la respuesta estándar de un sistema que utiliza el pánico o el ridículo para ocultar una estructura criminal que lleva operando más de 50 años. Mientras que para algunos, estas son solo leyendas urbanas para entretener en internet. Para otros, son la explicación a miles de expedientes de niños desaparecidos que nunca encuentran justicia. El testimonio de Beto, real o no, ha abierto una puerta que el sistema ha intentado cerrar durante años. La posibilidad de que la oscuridad que vemos en el cine y la televisión sea, en realidad, un reflejo de lo que ocurre detrás de cámaras es perturbador. Estás en archivos sin clasificar. Que tengas buenas noches. Hasta luego.